de trabajo. Porque ¿quiénes se benefician con la ley? Bueno, se benefician los monotributistas de las categorías más altas, desde la categoría G hasta la categoría K, que incluso van a pagar una cuota inferior a la que vienen pagando, o sea, hay una reducción en su cuota. Y además no van a tener el peligro de pasar a ser responsables inscriptos, ya que como se aumentan los topes de facturación, ellos no van a tener el peligro de salir al régimen del régimen del monotributo. Ahora bien, el resto se ve perjudicado económicamente. ¿Y esto por qué? Y acá es importante que la gente entienda, porque hay muchos que dicen, bueno, pero más o menos lo que le venden, el mensaje que le vende a la gente como para que compren. Dice, este proyecto de ley nos va a permitir facturar más y vamos a estar mejor. Bien, bueno, hoy el monotributista categoría A, si quiere facturar más, puede ser B, puede ser C, puede ser D, o sea, puede ir subiendo de categoría. O sea, no es que vos sos categoría A y te tenés que quedar preso en esa categoría, ¿bien? Ahora bien, vos podés hoy subir de categoría. Incluso, subiendo de categoría, ese monotributista categoría A, pagaría menos de lo que hoy va a pagar en la nueva categoría A. ¿Se entiende? O sea, hay un ajuste en la cuota que termina perjudicando a los que hoy son categoría A hasta la categoría F. Noelia, sí. Disculpame que te voy interrumpiendo para que vamos tomando nota. ¿Cuánto paga hoy un categoría A mensualmente? Y está pagando 12.000 pesos aproximadamente. Aproximadamente, bien. ¿Y cuánto? Más ingresos brutos. Bien, sí, más ingresos brutos. Y en el caso que se apruebe la ley, ¿cuánto va a pasar a pagar? 26.600 pesos, bien, más ingresos brutos. Más del doble, ajá. Claro. Bueno. En la categoría B, por ejemplo, que está en la categoría B, que hoy está pagando 13.000 y pico de pesos, va a bajar a la categoría A y va a pagar 26.600. Claro. El de la categoría C, que está pagando un poquitín más, que 14.000, 15.000 pesos, va a bajar a la categoría A, pero va a pagar, ¿se entiende? O sea, a medida que va subiendo la categoría, si bien el incremento que está sufriendo es menor, el más perjudicado es el de la categoría A, y además el social, que ya voy a explicar por qué, y el promovido, que también está dentro de la categoría A, bueno, todos ellos están perjudicados porque con esta nueva tabla no les conviene. Sí les conviene lo de las categorías más altas, porque además van a tener una reducción incluso del 50% de su cuota. Entonces, los de las categorías G, H, I, J, K nos dicen, ay, no reclamen porque a mí me beneficia. Claro, pero sos del 7% que te beneficia. Nosotros queremos que te beneficies, pero no a costa de perjudicar al resto. Es por eso que nosotros hemos reclamado, no que no se trate el proyecto de ley, sino que se modifique para que beneficie a ese 7%, pero que no perjudique al 93% restante. O sea, lo que piden es que no suba tanto el valor de la cuota de las categorías más bajas, eso es lo que están planteando. Claro, nosotros le dimos hasta incluso la solución, porque como dijimos, no tienen tiempo de analizarlo, le dimos la solución tocando el componente impositivo y previsional en la categoría A nueva, que no es que no paguen, sino que paguen un poquito menos. Ahí ya tenían solucionado el tema de esta problemática, y por lo menos ese monotributista no se iba a sentir que este proyecto de ley le terminaba metiendo la mano en el bolsillo. Después hay otros puntos que también nosotros reclamábamos, como el tema de los topes de alquiler, que quedaron totalmente desactualizados respecto a los nuevos topes de facturación. Otra cuestión que era que los monotributistas que fueron excluidos, ¿sí?, o salieron voluntariamente, producto de que las tablas estaban chatas, los topes de ingresos estaban chatos y ahora están en el régimen general. Nosotros dijimos, bueno, que puedan volver si han salido del régimen desde el enero del 2023. Bueno, no aceptaron solo desde enero del 2024, o sea, aceptaron nuestra sugerencia, pero lo limitaron a aquellos que hayan sido excluidos desde enero del 2024. Quiere decir que si hay una persona que salió voluntariamente y no fue excluida, esa no va a poder ingresar. Bueno, las cosas es que de todo lo que nosotros, una catarata de reclamos que teníamos para defender a todo ese 93%, y además porque había algo que es muy importante también aclararlo, de que hay un arma que se le da, como quien dice, una navaja, un mono. ¿Por qué? Porque
se le permite al Poder Ejecutivo aumentar la cuota las veces que se le ocurra durante el 2024. Y entonces, por ejemplo, vamos a prender todos los meses velas para ver si va a seguir la misma cuota o si el ministro de Economía, Caputo, se le ocurrió ahora aumentar 5 veces más la cuota. Que eso es peligroso y por eso también lo estábamos reclamando. El tema es que iban pasando los días, no teníamos un feedback por parte de todos los diputados con los que nos reunimos, oficialistas y de la oposición. Nos reunimos con José Luis Espert, de La Libertad Avanza también, 1 hora y media reunidos, y bueno, nos dijeron que habían aceptado 2 puntitos que eran muy superfluos de todas las modificaciones. Entonces, bueno, fuimos a reclamar, porque de todo, lo más grave era que se eliminaba el monotributo social. El monotributo social, que es el sector más vulnerable dentro de los monotributistas, quedaba fuera del mapa. El artesano, es la persona que trabaja en una feria, que sobre todo son personas que tienen el monotributo porque tienen chicos con capacidades diferentes y han hecho una peregrinación para que la obra social le dé cobertura a esos chicos y ahora se quedaban sin terapia producto de que los sacaban del mapa. ¿Y por qué digo que los sacaban del mapa? Porque pasaban a ser monotributistas categoría A, común, pagando esa suma que yo mencioné, que no pueden pagar, y además perdían la asignación universal por hijo, tarjeta alimentar y demás beneficios. Entonces son monotributistas sociales, que son el sector más vulnerable y que tienen que pasar por una evaluación socioeconómica y patrimonial, que indica que es un sector vulnerable para que sea monotributo social. Obviamente, al no poder pagar con un incremento de más del 700% su cuota, porque no le da el bolsillo, se iba a terminar dando de baja y se iba a fomentar la clandestinidad y esos chicos se van a quedar sin sus terapias. La cosa es que, resumiéndolo, como vimos de que los legisladores decían, no, el monotributista no se está quejando por esto, el monotributista no está reclamando en las redes, son pocos los que están viniendo con ustedes a reclamar, y vimos el horizonte negro de que esto se iba a votar de esta manera, nos atrincheramos y dijimos, bueno, al menos salvemos al monotributo social. Y es lo que terminamos haciendo, convenciendo a todos los diputados de todos los bloques, y si ustedes van y ven en la sesión, nosotros estábamos todo el tiempo atrás hablando con ellos y adelantándole a la gente que nos va siguiendo por las redes sociales, en el Facebook, que es Monotributistas Asociados República Argentina, le íbamos diciendo cómo venía el panorama. ¿Y cómo quedó finalmente el proyecto? El proyecto quedó que no se elimina el monotributo social. Bien. Dan 90 días para que se reconfigure la figura, o sea, que se va a llamar de otra manera. Nos han invitado a nosotros a ser parte de esta reconfiguración como asociación, que eso es positivo, pero porque además nosotros logramos el consenso. Nosotros logramos que, por ejemplo, Itaí Hasman, de Unión por la Patria, Nicolás del Caño, de la izquierda, Pedro Galimberti, de la UCR, el Nicolás Massot, del Bloque Federal, e incluso muchísimos del PRO, María Eugenia Vidal, Figueroa Casas, bueno, y muchos otros diputados también de La Libertad Avanza, y el mismo Espert, se pusieran de acuerdo en que esto había que evaluarlo nuevamente. Entonces eso fue un consenso que lo logramos nosotros, o sea, porque ustedes vieron que ellos se pelean todo el tiempo, entonces sí. Lo bueno... Y posiciones totalmente antagónicas. Y Noelia, ¿y el monotributo social va a quedar con qué valores? Ahora, si se aprueba esta nueva ley, va a quedar con el doble de lo que venía pagando. ¿Cuánto estaba pagando? Estaba pagando 3.200 y pico, va a pagar 6.900 pesos. Más o menos. Y explícame eso de los 90 días. 90 días es así. Desde que se apruebe la ley, sí, que aparentemente va a entrar en vigencia a partir de junio, que ahí también hay algo que nosotros, es otra lucha que tenemos que dar un poquito más adelante, que se va a tener que actualizar adelantar la recategorización, porque ahora con los nuevos montos de cuota, obviamente no es lo mismo hoy el que estaba pagando en categoría E a la nueva cuota de la categoría E con otros nuevos topes. Entonces ahí también dijimos, vamos a tener un problemón ahí porque la gente va a terminar pagando millonadas cuando en realidad deberían adelantar la recategorización. Pero eso lo vemos de última más adelante como para explicarle a la gente. Está bien, perfecto. Ahora, sí. Ahora son estos 90 días desde que se apruebe la ley para nosotros poder
rearmar una nueva figura que se va a llamar con otro nombre, pero que va a ser en esencia el monotributo social. Ese es un camino que nosotros tenemos, en donde ya hemos hablado con la secretaria del ministro de Economía, Caputo. Nosotros tenemos llegada a Casa Rosada a ver de qué manera se puede reconfigurar una nueva propuesta. Ahora bien, como nosotros no somos muy inquietos y no nos quedamos tranquilos con nada, decimos, bueno, esa es una puerta que ya hemos dejado abierta por este lado, pero abramos portones por otro lado, y el portón que tenemos para abrir por otro lado es el Senado. En el Senado tenemos, en la Cámara de Senadores, tenemos la posibilidad de que se modifique ya directamente ahí el tema del que no se elimina el monotributo social, no que den 90 días para reconfigurarlo, sino que no se elimina el monotributo social. Y por otro lado, el tema de no perjudicar a ese 93% de monotributistas que yo les mencionaba, que van a tener que sufrir un aumento en sus cuotas, que es el segundo aumento, ya que en enero ya hubo un aumento de cuotas, y entonces, bueno, tratar de proteger a ese sector para que no quede perjudicado. Y de esa manera ahí ya seríamos felices, y ya ese proyecto de ley volvería a diputados, y después ya volvería de nuevo a senadores, y ya sería ley. Ahora, ese camino que nosotros estamos mencionando ahora como alternativo, el día lunes nos habían dicho, si ustedes no logran modificarlo por diputados, olvídense que en el Senado se va a modificar. Y nosotros dijimos, ¿por qué? Porque en el Senado va a pasar por un tubo el proyecto de ley de medida fiscal. Entonces, por eso nos apuramos. Ahora lo que se corre, rumores en los pasillos, es que va a volver el proyecto desde el Senado. Quiere decir que el Senado va a hacer modificaciones al proyecto de ley de medidas fiscales. Obviamente que no va a volver por una modificación del monotributo, porque a nadie le interesa el monotributista, pero sí va a volver por el resto. Entonces dijimos, bueno, metámonos ahora al Senado a hablar con los senadores, y para que vuelva saneado el proyecto de ley de vuelta a diputados, de vuelta a senadores, y ahí sería ley. Noelia, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, y a los monotributistas que nos están escuchando, que ingresen en www.monotributistasasociados.com.ar para que juntos alcemos la voz. Un beso muy grande para todos. Noelia Villafañe, de titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina, explicando lo que ellos estaban peleando con el tema del monotributo. Entonces, pasando en limpio, la nueva ley sí modifica los topes, o sea, se aumentan los topes, pero también se aumenta la cuota. Lo que dice Noelia es que beneficia a las categorías más altas y perjudica a las categorías más chicas. Incluso desaparecía el monotributo social. 9:19 en toda la República Argentina. Estamos atrasados, Marito. Voy con vos. Todas las noticias en www.fenix951.com.ar. Presenta la información AMUNCAF.